Padre Universal, te damos las gracias por permitirnos una vez más reunirnos en el día de hoy para conocer de tu revelación y para acercarnos más a ti. Queremos en el día de hoy, Padre, agradecerte también la posibilidad de tener desde la venida de nuestro hermano Jesús de Nazaret, Padre Micael de Nevadón a este planeta, de tener con nosotros el Espíritu de la verdad. Te agradecemos que ese Espíritu se riegue en este maravilloso grupo que siempre se reúne para adorarte y para reconocerte, Padre Universal. Por otra parte, queremos en el día de hoy solicitarle a los ángeles de la salud del gobierno seráfico planetario por la salud de todos nosotros, de toda nuestra familia, de todos los seres que amamos y que de alguna manera están a nuestro alrededor, en nuestras casas, en nuestros planetas, en nuestros países y finalmente en el planeta. Te pedimos especialmente en el día de hoy por el esposo de nuestra hermana que se encuentra todavía, de nuestra hermana Lucy, que se encuentra todavía eh, convaleciente, pero sabemos que va a estar mejor con la ayuda que tú tienes en este planeta para ese tipo de casos, Padre Universal. Y de todas maneras, sabemos que tu voluntad es nuestra voluntad. Que así sea. Amén. Amén. Gracias, Waldo. Estimado Armando, adelante. Bueno, muy bien. La pantalla es para su persona. Voy a compartir acá. Ya se está viendo. Sí. Espera un momentico, entonces. Sí, ya lo tenemos en pantalla, Armando. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta conversación alrededor de un tema apasionante, supremamente interesante, como es este aspecto de las razas humanas, su origen, los enigmas asociados a su aparición, a su desarrollo y su destino o el futuro que corresponde al mismo. Aquí hice una frase para empezar luego de haber terminado esta presentación, que dice que nuestras manos, nuestra piel y nuestros ojos están cara a cara con el espejo del tiempo. Y eso porque después de hacer todo este recorrido, uno siente que tiene toda esa simiente de atrás, de ratas, de tiempo y de historia en nuestra piel. Y ahí sí damos comienzo a los temas de esta presentación. Primero, una muy breve perspectiva religiosa, unos apuntes desde la antropología genética, qué dice el libro Durantia con respecto a las razas, cuál es el presente y el futuro de todo ese desarrollo de esa mezcla racial, cómo intervienen las agencias celestiales y un epílogo al final. Ya desde la perspectiva religiosa quisiera mencionar este episodio de análisis de la religión corresponde a la última época de la historia humana después de la presencia de Jesús en nuestra tierra. La Biblia nada dice del color de la piel, pero en el tema de la piel, ellos se relaciona con Cam, el hijo de Noé. En el siglo III, el padre de la iglesia Orígenes, de lo que se llamaba la patrística, dijo que uno de los hijos había ofendido a Noé y estaba condenado a una vida de oscuridad. Y en el siglo X, Al-Tabari, que era un erudito árabe musulmán, dijo que esa maldición de Cam conllevaba el ennegrecimiento de la piel y por ende la esclavitud. Entonces se fue desenvolviendo todo este proceso de odios raciales que es de la antigüedad, pero que lo vemos más cerca de nosotros. El Papa Nicolás V establece fundamentos de lo que se llama el racismo doctrinario, eso entre 1447 y 1455, y cuando estaba iniciándose la exploración de África,
dijo que se podía someter a esclavitud perpetua a tu población, sarracenos, paganos, enemigos de Cristo, por toda la vertiente que venía siendo conquistada por los europeos. Pues en nombre de Dios se han cometido las más grandes barbaridades. El fraile, ya cuando tiene lo que tiene que ver con la conquista de América, estos son brochazos de lo que ha pasado en términos raciales. El fraile Juan Gines de Sepúlveda legitimó también la doctrina de la esclavitud en la conquista y dijo que había un justo título para esclavizar a los indígenas, entendiendo que son esclavos naturales y por ende razas inferiores. Y eso también termina desembocando en lo que se llama la pseudociencia del racismo. Y recorrí más de 30 autores a lo largo de la historia que se dedicaron a justificar la primacía de una raza sobre la otra. Por ejemplo, Arthur de Gobineau habló de la desigualdad de las razas y que el mestizaje conduciría al colapso de la civilización. El conde de Buffon, por ejemplo, decía que el ser humano originalmente era blanco, pero en el contacto con el trópico se degeneró, se degradó, y que incluso a nivel mental. Todos los antropólogos iniciales como que justificaron gran parte de la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos, buscaban demostrar que la raza negra era una especie humana diferente, que pertenecía más a tribus de orden simiesco que a la raza humana propiamente dicha. Ya más recientemente encontramos, por ejemplo, la teoría del reemplazo de Renaud Camus, que es un escritor francés, que dice que hay toda una conspiración para sustituir la raza blanca, que es la raza superior, y esto es del año 2010. Hay pues toda una ficción, un relato alrededor de la superioridad racial. Uno de los teólogos que más consulto es Hans Kuhn. Él nos trae en este libro muy bello de En busca de nuestras huellas todo lo que ha sido la historia de los prejuicios contra el África negra, que el prejuicio de que eran salvajes antes de ser evangelizados, concluyendo que es absolutamente falso. Y nos dice Kuhn que ellos lograron un nivel de civilización en un momento dado comparable incluso con la Edad Media europea, y cita el caso de la ciudad denominada de las Casas de Piedra, que en Zimbabue es patrimonio de la humanidad. Esta ciudad es un monumento asombroso, con su torre, con su castillo. La UNESCO lo ha reconocido como tal desde el año 86 y refleja el auge económico, político y cultural de África durante el siglo XVI. Y se encargaron de borrarlo, a decir que eso no lo podían haber construido las poblaciones de África, sino pueblos del norte. En el siglo XVI, África se vio interrumpida en este desarrollo de civilización con el tráfico de esclavos y con el imperialismo colonial de siglos ya XIX y XX, donde se la repartieron. Entonces se expolió, se degradó su condición humana, como en la más lejana antigüedad, para poder apoderarse de sus riquezas. Pero también en la tradición protestante hubo una gran segregación racial. Se transmitía en las iglesias, en las escuelas dominicales, incluso a los niños, y se aseguraba que en la raza, la nación, vemos el orden de la vida. Ese orden fue establecido por Dios, es un deber mantenerlo, y cualquier mezcla debe ser rechazada. Y mantener la pureza de la raza era un imperativo de las creencias. Eso pues hay muchos documentos que así lo corroboran. Y por ejemplo, no es extraño ver lo que fue los campos de concentración nazi, pero entre 1904 y 1908 hubo un cambio de exterminio alemán que se llamó el genocidio herero en Namibia, donde murieron más de 3.000 personas, y es considerado el primer campo de exterminio y de concentración en el siglo XX. Entonces, todo este
este odio que se acumuló de generación en generación y lo cual he pasado muy rápido, preserva esos odios raciales. En el caso de Sudáfrica, que uno cuenta como Cecil Rhodes, que era hijo de un clérigo y que invocaba la Biblia, terminó siendo el hombre más rico de Sudáfrica y dueño de las minas más grandes de diamantes del mundo. Todo justificado y, por supuesto, sobre la premisa de la superioridad racial. Complicidad, pregunta Kuhn, de las iglesias. Dice, tanto los misioneros católicos formados en el espíritu de la contrarreforma, o los misioneros protestantes como los anglicanos y la Sociedad Misionaria de Londres, avalaron y convalidaron todos esos ejercicios de expoliación de otros hermanos como son los hermanos de África. La Convención Bautista del Sur, que apoyó la esclavitud todo el tiempo, solo hasta 1995 se arrepintió. Y por ello hay un choque muy profundo entre esas culturas dominantes en donde se dice a veces que se ha corrompido el cristianismo. Hoy hay un relato de las iglesias cristianas de hoy. Primero, la creación fue Adán y Eva que nacieron perfectos. Segundo, ha habido mutaciones y cambios después de ese nivel de perfección. Tercero, se confundieron en la Torre de Babel y a partir de allí terminan hoy haciendo un puente con algunos elementos de teorías científicas para demostrar que efectivamente somos una sola raza humana, pero ahí hay diferentes vertientes. Este tema de la degradación con las mutaciones sigue siendo complejo porque algunos dicen, como se casaron entre hermanos, fue solo una pareja original, eso generó problemas raciales posteriores. Pero pues se defiende hoy una única raza, que me parece que es válido. Pero ahí todavía hay mezcla de argumentos pseudocientíficos con creencias religiosas. Finalmente, ¿a qué ha conducido esto? Todavía se preserva esa tesis de la supremacía racial, entre ellos que viene del comercio de esclavos, las leyes Jim Crow en Estados Unidos, el Ku Klux Klan, los Proud Boys, el apartheid surafricano, el nazismo, se preservan pues este relato de la supremacía racial, y en un país como Estados Unidos la ONU ha dicho que la discriminación impregna muchos aspectos de la vida y al nacer un niño hay que declarar su raza, en negocios, en vivienda, en justicia, en política, impregna todavía la vida de la primera potencia del mundo. Ya cerrando este preámbulo del tema de razas desde la perspectiva de hoy, esta África negra es un continente con futuro, dice Kuhn. Son más de 1.500 millones de personas, el 20% de la población humana y aún el 75% vive en África. Pero para cerrar, creo que Kuhn plantea una cosa muy bella, es que esa sociedad africana tiene mucho que aportar a una ética humana, por un marcado sentido de comunidad, un marcado sentido de la solidaridad, por un aprecio de valores y normas tradicionales que he tenido oportunidad de verlo en el Pacífico colombiano en medio de los dramas en que vive. Ese sentido de comunidad es precioso y es un valor de esta región del mundo que tiene para aportar al futuro. Y quisiera cerrar con esta frase de Martin Luther King. Dice que no soy negro, soy hombre. Lo mismo que dijo aquel hombre que se exhibió en un zoológico en los Estados Unidos a comienzos del siglo pasado. Pasamos a una segunda etapa, es qué dice hoy la ciencia alrededor de las razas. La UNESCO en el año 50 emitió un documento de cuestión racial donde dijo que la noción de raza humana no era propiamente científica y que era mejor hablar de etnia y que hay muchos elementos culturales, lengua, religión y costumbres que juega allí. En la antropología moderna se dice que las razas no existen biológicamente ni tampoco científicamente, porque en todos los seres humanos tenemos el mismo repertorio genético y que lo que vemos externo es más bien superficial, que en el fondo hay una sola raza, la humana,
Aquí hay un bello mural que está ubicado en León, en la ciudad de León, en España, que refleja esto. La única raza es la humana de 2014 de Asier Vera Maceiras. Todos los humanos compartimos entre un 99.6 y 99.8 del ADN. Todos tenemos, digamos, las diferencias son ínfimas. Son más de 25.000 genes. El genotipo que conforma todo ese árbol de información del ser humano que está en los cromosomas es prácticamente idéntico. Y el fenotipo, que es la parte externa, color, forma de ojos, cabello, altura, es lo que caracteriza las diferencias. En la piel, pues yo no soy médico ni nada más, pero pues al menos leyendo, esa pigmentación se debe a los melanosomas, que son orgánulos pigmentados que están en la membrana intracelular y hacen parte de un gen en el cromosoma número 15, que de hecho explica los colores de la piel. Es decir, hoy científicamente hemos llegado a eso. Pero la ciencia también ha sacado dos conclusiones, o una que me parece muy interesante, y es que el ser humano surgió de una mutación, de una ADN mitocondrial, y que toda la humanidad desciende de una sola mujer, una Eva mitocondrial. Ubican hace 190.000 años, ahora veremos que eso va mucho más atrás. Y de la misma manera, la ciencia contemporánea, que desde los 80 investigó la herencia del padre, que llaman patrilineal, dicen que ese cromosoma Y que determina el sexo de los varones que se hereda, le permite a la ciencia entender que todos descendemos de un único hombre que se llama allí Adán cromosómico, que lo ubican hace más de 140.000 años. En estas explicaciones religiosas a veces se dice que el hombre tiene 6.000 años, porque cogen la genealogía desde el Génesis y pues eso efectivamente no concuerda. Ahora entramos a esta historia que plantea el libro de Urantia. Es una historia extraordinaria en el planeta, desde esta primera pareja, ese Adán cromosómico, que en este caso se denomina Andoni Fonta hace 1.000.000 de años, hasta los tiempos modernos. A ver cómo vamos en tiempo para no pasar. Y aparece el hombre primitivo. No voy a hacer mención de lo de atrás, los lemures, los mamíferos iniciales, los mamíferos intermedios, los primates superiores, que es todo un desarrollo supremamente interesante, sino que hay un salto, una mutación esperada que venía como programada hace 993.508 años a hoy en el sur de Asia. Y aparece de una pareja de primates superiores la primera pareja humana diferente. Esa primera pareja humana llamada Andoni Fonta fueron la pareja más extraordinaria de seres humanos que jamás hubiera vivido. Fueron los primeros padres de la raza andónica, muy distintos de los primates superiores de los cuales provenían. Son un fenómeno único, eran par de gemelos. Hay una gran descripción de ellos, pero no nos da tiempo. Y aparece esa primera raza, la raza andonita, los hijos de esa primera pareja humana. Dice que esto es un caso muy singular, que aparezca esta raza antes de las razas evolucionarias de color. Quizá porque nos encontramos en un mundo decimal. ¿Quiénes fueron esos primeros andonitas? Primero, vivieron más o menos unos 500 años en esas montañas de Asia. La ciencia ha dicho que el hombre nació en África. Aquí va más atrás y establece que fue Asia y después llegó al África. Esos primeros andonitas usaban pieles, tenían un lenguaje, tenían un sentido de cariño. Andoni Fonta tenían un sentido también de ira, de sentimientos, de adoración. Eran realmente seres humanos. Esta cita anterior es de Tamila Raminova en una de sus conferencias. Ya pasados estos 500 años arranca la dispersión. Empiezan a multiplicarse y tienen varias rutas. Inglaterra está unida con Francia por tierra. África por Europa, por el puente terrestre de Sicilia. Había
una ruta terrestre que cruzaba Inglaterra, Europa y Asia hasta la isla de Java. Estaban unidos estos continentes. Australia finalmente quedó aislada y por eso tiene un desarrollo de vida animal tan particular. Y estos andonitas no pudieron entrar mucho a Asia y en el interior de Asia ni en el interior de África y se fueron al norte, hasta donde los paró la tercera glaciación. Echaron para arriba esos andonitas. Esas inmigraciones fueron creciendo hace 950.000 años, llegaron muy lejos, a grandes distancias, pasaron al occidente por Europa, lo que hoy es Francia, Inglaterra, pero también llegaron hasta la isla de Java, hasta Tasmania, precisamente allá donde se encontraron los restos del llamado hombre de Java. Ahí podemos ver los mapas de lo que es Tasmania abajo de Australia, o lo que es Java entre Indonesia y Malasia hacia abajo. Las caminadas que se pegaban estos transhumantes andonitas fueron tremendas. Y eso en ese momento estaba unido. En Europa, esos pueblos tuvieron más de 1000 asentamientos y se hacían a lo ancho de los ríos, a lo largo de los ríos, todos los que desembocaban al Mar del Norte. Ocuparon lo que hoy es Francia, los ríos de Francia, como el río Son por miles de años. Se ubicaron a lo largo de los ríos en más de 1000 tribus que allí terminaron quedando. ¿Cómo eran? Tenían tez y ojos negros y tez morena. Tenían un nivel de lenguaje desarrollado y se podía comunicar. Este lenguaje fue el primer lenguaje de la familia humana primitiva. Es una historia muy, muy bella. Hay una cosa que es tremenda. Hay unos que caminaron hacia el occidente y otros hacia el oriente. Los que contaminaron hacia el occidente se contaminaban menos con razas atávicas atrasadas y algunos del oriente se mezclaban con primos animales retrasados. Y yo creo que pues no había un acto de seducción ni de cortejo amoroso, sino era una cosa verdaderamente muy primitiva y se terminaban mezclando de manera, de la forma como lo estamos describiendo. Y ahí hubo tribus simiescas, con criaturas simiescas del bosque, que no llegaron a ser humanas. La humanidad se empezó a perder en esa mezcla con esas tribus, en esas lejanas etapas de la historia humana. Pero hubo unos pueblos de mayor nivel de desarrollo. Cuando había un proceso de decadencia cultural, había tribus más avanzadas. Los pueblos de Foxhall en Inglaterra, las tribus de Banodan en la India, el pueblo de Oban cerca del mar Caspio, la raza de los Heidelbergs entre los Alpes y el Mediterráneo, es lo que se nos menciona. Estos pueblos de Foxhall, en lo que hoy es Inglaterra, conservaban conocimientos muy importantes en el manejo de la piedra, el pedernal, que lo fueron transmitiendo y son los antecedentes más lejanos de los actuales esquimales. Esos esquimales actuales se formaron pues de esos pueblos de Foxhall que mantuvieron una superioridad y costumbres religiosas primitivas, se mezclaron con otras razas, pero allí arriba sobrevivieron como esquimales. Es muy curioso porque Foxhall, no sé exactamente cómo se pronuncia, hoy sí es una parroquia y es un lugar que uno encuentra en Inglaterra, que la palabra hoy todavía se preserva como tal. Las tribus de Banodan son otra tribu muy importante, pero estas se ubican en las tierras altas del noroeste de la India. Y Banodan era el tataranieto de Andón, de la primera pareja humana. Hoy todavía hay un sector que se llama Banodan en la India, que perfectamente se puede identificar en los mapas contemporáneos. El otro pueblo era Oban, y en Oban nace un personaje que se llama Onagar. Hace 983.000 años aproximadamente, vivió 69 años, fue un líder espiritual, un líder también político, de organización de esos pueblos primitivos. Y organizó
un gobierno tribal eficaz que se mantuvo durante generaciones sucesivas, después de los líderes de la más lejana antigüedad más importante. La raza de Heidelberg también fue un pueblo prolífico, un tanto superior, que se propagó desde el hielo hasta los Alpes y el Mediterráneo en el sur, y se llaman raza de Heidelberg, y ya de acuerdo con la ciencia, se descubrió en Heidelberg, en Alemania, los fósiles de este tipo de personas que surgieron, dice ya la ciencia, hace más de 600.000 años. Es decir, que hay datos científicos que confirman la existencia de esta raza de Heidelberg. Y ahí viene una historia tremenda. Hace 850.000 años, esas tribus de Badonan, comenzaron una guerra de exterminio contra vecinos similares a los animales. Era un mundo rudo, despiadado, digamos, cruel. Y en menos de 1000 años aniquilaron a los tribus de animales del bosque, a los más animales. Pero algunos descendientes de este pueblo se mezclaron con animales inferiores. Y allí nació una nueva raza, los neandertales. La raza neandertal, donde tuvo una mezcla con simientes inferiores. Ya la ciencia nos demuestra que el primer fósil neandertal se descubrió en Alemania a mediados del siglo XIX. Y nosotros, los humanos de hoy, dice la ciencia, compartimos porciones de secuencias del ADN de estos personajes. Es decir, nadie es tan puro como uno cree. Tenemos ahí nuestro neandertal en el corazón. Estos neandertales fueron grandes luchadores, viajaron por un vasto territorio, fueron a lo que es hoy la India, Francia, China, norte de África, y nos cuenta este documento que dominaron el mundo durante casi 500.000 de años, hasta que aparecen las razas de color. Entonces fueron un pueblo rudo, fuerte, importante, y miren con lo que se movieron, desde el norte de África hasta la China. ¿Cómo vamos? No sé si, bueno. Todas esas razas que hemos mencionado, entre hace 1.000.000 de años, hace 500.000 años, se denominan genéricamente raza andónica. Estuvieron pues en Europa, Asia, Australia, Tasmania, norte de África, Groenlandia, no llegaron a América. Había unas muy atrasadas que quedaron en los bosques. Los seres que quedaron en los bosques decayeron y se hicieron grandes progresos en campos abiertos y en regiones más al norte. Entonces, el desarrollo de la cultura y la civilización no fue asimétrico. Pero damos un salto a una segunda lucha racial. Hace 500.000 años, esas tribus de Badonan, al noreste de India, agarraron otra guerra contra seres que consideraban inferiores, y durante más de 100 años nos cuentan que fue sin tregua, y al final solo quedaron 100 familias. Tamila Raginova dice que es lo que hoy actualmente corresponde a Afganistán. Así se desarrolla esta cruenta guerra, y de esas 100 familias hay un salto muy importante. Un hombre y una mujer, Banodan, tienen repetitivamente una progenie un poco más inteligente, que es la que nos denominamos la familia Tangik, que son los antepasados de las 6 primarias razas de color. Ahí hay un salto, el primer salto Andoni Fonta, el segundo salto aparecen los Tangik. Es como si estuviera dentro del plan del desarrollo vital de este plasma, ese tipo de saltos, esas mutaciones que se van dando. Esos hijos Tangik tenían una tendencia a tomar en su piel colores distintos en contacto con el sol. Un poco corroborando todo lo que ha dicho la ciencia. Es el sol finalmente lo que marca como unas miles de sombrillitas en la piel interior, que son los que nos van protegiendo de la luz del sol. Tuvieron 19 hijos. Habían 5 rojos, 2 con tendencia anaranjada, 4 amarillos, 2 verdosos,
4 azules y 2 índigos, 2 de raza negra, 2 de raza. ¿Qué nos menciona el documento 52? Que esas razas de color aparecen cuando hay un lenguaje un poco más elaborado y empieza a ejercerse la imaginación creativa. El ser humano va evolucionando y ese componente creativo salta este activador de la presencia de la raza. Y a medida que estos hijos crecían, los colores iban volviendo más intensos. Iban teniendo hijos, el color de la piel del progenitor inicial se iba marcando mucho, mucho más. Eso es muy, muy interesante. En otros mundos evolutivos, las razas aparecen una por una. Primero aparece el rojo y después sucesivamente. Sin embargo, en el planeta Tierra, que hubieran aparecido en una sola familia es un fenómeno absolutamente insólito. Quizá por ser un planeta experimental, un planeta decimal. Pero registramos esa novedad. La primera, la aparición de la raza andónica, y la segunda, la aparición de estas secuencias de una variación genética de ese nivel donde se disparan esos activadores en el color de la piel. Y aparece entonces primero el hombre rojo, que fue el que instituyó el primer gobierno tribal. Fueron extraordinarios, muy superiores a Andoni Fonta, constituyeron una civilización y este gobierno tribal que mencionaba fueron monógamos, incluso con sus descendientes también lo fueron. Abandonaron Asia más o menos hace 300.000 años, las montañas de Asia, y empezaron a correr hacia el oriente, a medida que la quinta glaciación iba liberando tierra. Los hombres amarillos seguían al hombre rojo, pero ellos tenían un enfrentamiento directo, irreconciliable durante miles y miles de años. Y estos hombres rojos terminaron pasando a Norteamérica hace 85.000 años. Los sobrevivientes puros de la raza cruzaron el istmo de Bering y después, un tiempo después de cruzar, se hundió y quedaron aislados. Jamás un hombre rojo regresó al Asia. Pero todavía en Siberia, China, Asia Central, hay marcas de apareamientos de hombres rojos. Y en estos días vi un programa científico donde mostraba cómo encontraron todo ese canal, todo ese rastro del hombre rojo en muchos pueblos, en estos pueblos de Asia. Es una historia muy interesante. Cruzaron ahí el estrecho de Bering. Onamonalontón fue un líder del hombre rojo cuando las guerras tribales estaban a punto de extinguirse hace unos 75.000 años. Trajo paz y proclamó la adoración al Gran Espíritu. Cuando uno observa ese discurso del jefe Sioux en el siglo XIX al presidente de los Estados Unidos, él siempre invocó el Gran Espíritu. Venía de acá. Vivió 96 años y vivió entre las grandes secoyas de California. Y esos descendientes de esta línea directa son los que se llaman los indios Blackfoot, como pie negro, que todavía se mencionan y uno los encuentra directamente en internet. La otra raza fue la raza anaranjada, que tenía el impulso de construir, amontonar piedras, tenía tendencias de gigantismo, eran grandes, y hace más o menos unos 300.000 años salieron y migraron por el mar Arábigo, el Golfo Pérsico, bajaron a Mesopotamia y llegaron hasta África, de acuerdo con la cita de Tamila Raginova que aquí pongo de presente. Pero esa raza se extinguió. Tuvieron un resurgimiento con Porsunta. Ellos crearon su sede en lo que se llamó Armagedón. Fue la ciudad sede hace unos 300.000 años. Pero tuvieron una lucha tremenda con los verdes, que ahora los mencionaremos, en lo que hoy es Egipto, en el Bajo Egipto, y después de 100 años quedaron muy pocos vivos que los absorbieron verdes y los absorbió la raza negra. Y dejaron de existir hace unos 100.000 años. La raza amarilla es la otra raza,
importante, abandonó la casa, sentó vida hogareña, pasó a la agricultura. Eran, nos dicen, un tanto inferiores al hombre rojo intelectualmente, pero socialmente eran superiores. Fomentaron una civilización y un espíritu fraternal y un espíritu de paz. Fue una de las razas más pacíficas en este tiempo. Llamo raza entendiendo pues las diferencias que establece la ciencia, como esa variación en el color de la piel. Y expulsaron a la raza roja, por eso la raza roja tuvo que pasar el estrecho de Bering. En la raza amarilla tuvieron una edad brillante por Singleton, hace 100.000 años, que proclamó la verdad única, desarrolló ese concepto de supervivencia y de paz, y por eso se dice que hasta hoy la China moderna y los pueblos de Oriente son pueblos relativamente de los más pacíficos del planeta, y reservaron un toque de la descendencia adánica que ahora mencionaremos. Esa raza amarilla se ubica en el este de Asia, llega hasta colindar con el Tíbet en el nororiente de Asia, y allí se establece, y allí pues con todas las mezclas permanece. La otra raza fue la raza verde, de menos capaz y debilitados por muchas migraciones. Esos recorridos de distintos rumbos los debilitaron. Tuvieron un momento de renacimiento cultural con Fantat hace unos 350.000 años. Se fraccionaron en 3 grandes grupos. Una tuvo del norte, fueron esclavizados y subyugados por los amarillos y los azules. El grupo oriental se amalgamó con los pueblos de la India, donde todavía se conservan, incluso ahora veremos rasgos del hombre verde. Y el grupo meridional penetró África, aniquilando a los anaranjados. Es decir, cuando uno ve la persecución de blancos contra los indios en Estados Unidos en el cine, matando los búfalos, no es nada distinto a esto que pasó acá. Esa raza de gigantes que podían medir de 240, 270, como hay construcciones arqueológicas con esas paredes y esas puertas, pues perfectamente podían encajar en este tipo de personajes que se encontraban en Egipto, fueron absorbidos por la raza índica, que fue el último pueblo en desarrollarse y emigrar desde Asia, el centro original de los sanguíneos. La raza azul fue una raza muy interesante, inventó la lanza, un gran desarrollo en el componente artístico, como la sembró bases de componente, temas de las artes de la civilización. Tenía la capacidad cerebral del hombre rojo, pero sentimientos del hombre amarillo, y fueron muy sensibles a los hechos de la rebelión del séquito de Caligastia, cuando se presentó este desfase crítico en el planeta. Hace unos 300.000 años, cuando retrocedía el quinto glacial, emigraron hacia Occidente, invadieron Europa en oleadas y se mezclaron en el sur con neandertales, que los debilitó un poco como raza. Orlando fue un gran líder de la raza azul, los guió para que adoraran el verdadero Dios como un jefe supremo. Y de esas razas blancas de hoy son descendientes de estos hombres azules, con un toque, con un cruzamiento con razas amarillas y rojas. No es totalmente pura. Y asimilaron parte, ahora lo veremos, de las razas violetas. Tuvieron grandes centros de cultura en el Mediterráneo, en el nororiente. Como contábamos, la absorción neandertal los retrasó. Eran agresivos, aventureros y exploradores. Esa fue su característica. Ahí, por eso aparecen estas mezclas del hombre azul de Cromañón, que aportó cimientos biológicos de las razas europeas, tenía 6 rasgos robustos, vigor físico, y terminaron estos bárbaros norteños en la civilización europea, sembrando bases de la civilización. Esos azules y los mestizos de Arabia sacaron a los negritos.
expulsaron a la raza índiga fuera de Egipto y los bajaron al continente africano. Cada cual iba apoderándose, pero en el Sahara se desarrolló una gran civilización sahariana con los rasgos superiores de la raza índiga más progresistas, y ya llevaban sangre anaranjada y verde sumergida entre ellos. Son pues una mezcla de esas razas originales. Esta raza índiga fue la última en emigrar desde el centro de origen racial. Cuando los hombres verdes exterminaron a los anaranjados en Egipto, comenzó el gran éxodo negro. Y más adelante, estos pueblos que eran muy fuertes, llegaron a Egipto y exterminaron al hombre verde. Es una historia absolutamente tremenda. Esta raza índiga absorbió todo lo que son los antecedentes del hombre anaranjado y gran parte del hombre verde, y la mezcla hace que mejoró considerablemente. La mezcla nos plantea, potencializa y mejora. En Egipto, ¿qué pasó? Primero los egipcios fueron dominados por los hombres anaranjados, llegaron los verdes, llegaron los índigos, los negros, y más adelante terminaron mezclados, índigos, azules y verdes, que es la mezcla racial que vemos allí en la fotografía. Mesoamérica, nuestras tierras. Cuando abandonaron Asia, las 11 tribus rojas llegaban con 7,000 hombres, mujeres y niños, pero venían con 3 grupos mestizos de razas anaranjadas y azules. Esos grupos mestizos no fraternizaron con los rojos y bajaron más a América, a Mesoamérica y América Central, y fundaron una nueva mezcla, menos belicosa que los seres de la raza roja. Y en 5,000 años, esa raza amalgamada fundó las civilizaciones, terminó después fundando las civilizaciones de México, Centroamérica y Sudamérica. Es pues el origen de esas razas mestizas de la América Andina. ¿Qué pasó con India? La India englobó una mezcla de todas las razas de la tierra, pero sobre todo verde, anaranjada y negra, las razas llamadas secundarias. Había unas primarias y las que llegaron después eran las secundarias. No porque fueran superiores, sino por el orden de llegada, y tuvieron una cultura ligeramente superior a las exteriores. Aún hoy, en la India actual, se observan rasgos de ese hombre verde que terminó mezclado allí. Al final, hace 70,000 años, de todas esas migraciones, los verdes y los anaranjados desaparecieron. El rojo estaba en Norteamérica, el amarillo en Asia Oriental, el hombre azul en Europa, los índigos se habían ubicado en África, la India tenía una mezcla de razas que hoy se observa, los amarillos, las costas asiáticas, y la raza amalgamada de potenciales superiores, las tierras altas de Sudamérica. Se desarrolló todas esas civilizaciones. Las regiones más heladas, los andonitas más puros, lo que fue Europa, Islandia, Groenlandia, el noreste de Norteamérica. Pero aquí hay otro aspecto a tener en cuenta. 2 razas para ver, los violetas, bueno, y los noditas. ¿Quiénes eran los noditas? Que estuvieron desde hace 200,000 hasta hace 38,000 años. Cuando se establece el gobierno planetario, que viene un gobernador, un príncipe planetario, llegó con un séquito a contribuir a la administración planetaria. Del séquito, cuando viene la rebelión, 70 miembros de ese séquito de 100 se rebelaron y fueron de ser seres de una condición celestial degradados al nivel de seres mortales. Y esos seres se reprodujeron sexualmente, se reprodujeron entre ellos sexualmente en lo que se llamó
la tierra de Nod, y apareció allí la raza de los noditas. Los amadonitas fueron descendientes de los más atrás, de los andonitas, que no se rebelaron. Es un tema más que racial, fue cultural. Esos noditas fueron muy importantes y se repartieron entre grupos principales. Unos llegaron al Golfo Pérsico y de ellos se desprenden los sumerios. El grupo oriental orientó a las tierras altas de Elam y desde allí se desprendieron los persas. Y el grupo occidental, más en las riberas de Siria, cerca al Mediterráneo, terminó desembocando en los pueblos asirios. Entonces toda la historia termina conectándose. Y esos noditas y esos amadonitas fueron culturas avanzadas de la antigüedad, antes de la llegada de Adán y Eva. Hace más o menos 37, 38 mil años, llegan unos elevadores biológicos, Adán y Eva, que son el don material del Hijo Creador en mundos habitados, y procrean la raza violeta, procrean entre ellos. Ese plasma vital adámico estaba destinado a mejorar la capacidad intelectual y el progreso intelectual y espiritual de las razas humanas. Y esos adanitas fueron una nación 19.000 años antes de Cristo. Ascendían a más de 4,5 millones de personas y habían introducido su prole en pueblos circunvecinos. Empezaron a mezclar. Tenían un centro primario que era el jardín y un centro secundario en la costa meridional del Mar Caspio. Y de ahí se empezaron a irradiar. Esta es la llamada raza violeta. Y esa raza violeta se fusionaron los noditas y los adanitas hacia el 25.000 años antes de Jesucristo y se formó un nuevo pueblo, los anditas, en lo que hoy se denomina, en lo que hoy es Turquestán, y se mezclaron con sus habitantes. Y esas migraciones adánicas terminaron hacia 15.000 años antes de Cristo y terminaron en Europa, en Asia Central y de manera muy importante, incluso en Mesopotamia. Todo es un proceso. Los anditas, la raza violeta tenía una tendencia a la paz, a buscar la paz conservando esa tradición adánica. Pero cuando se iba mezclando con noditas, que eran beligerantes, se terminó volviendo una raza guerrera, hábil, sagaz, conquistadora. Y ese es un fenómeno muy, muy interesante. Todas estas migraciones, entre otras por cambios climáticos, abarcan periodos muy grandes, entre el 25.000 hasta el 15.000 antes de Cristo, y unas más recientes entre el 15.000 y 6.000 antes de Cristo. Uno ve en Medio Oriente grandes migraciones, los pueblos que llegaban huyendo de Grecia y llegaban a lo que hoy es Jerusalén, Palestina. Todo estaba lleno de grandes migraciones. ¿Qué motivos dice el libro Durantia, justificaban las razas de color? ¿Por qué establecer un modelo así, que parece muy curioso? Un primer motivo es que había una tendencia belicosa en criaturas evolutivas y los portadores de vida que hacen el seguimiento de la vida en el planeta disponen separarlos entre 3 y 6 razas distintas. Es una forma de neutralizar esa tendencia belicosa que tiene. Pero también la variedad y el cruz permite selección natural y supervivencia diferencial. Esa variedad y cruzamiento son útiles para el desarrollo de la raza humana y se obtienen, se va fortaleciendo el ser humano con las mezclas, con distintos pueblos, porque hay factores hereditarios superiores, enfermedades, inteligencia, la forma, empiezan a mezclarse y esto es saludable para la sociedad humana. Estas razas incentivan de manera, cuando no es perniciosa, como lo conté al comienzo, una sana competencia, mientras se van mezclando. También genera
paulatinamente un desarrollo de tolerancia humana y altruismo. Esa diferencia, que es el reto en que estamos hoy. Ser tolerantes y altruistas y entender que el otro también es mi hermano. Y que al final habrá una homogeneidad racial solo cuando haya un alto desarrollo espiritual. Es decir, el fenómeno de las razas no es suelto en la evolución humana. Y vamos a entrar en la parte final de qué pasa hoy. Hoy todavía hay grandes inmigraciones. Están inmigrando pueblos de Centroamérica hacia Norteamérica. Están inmigrando pueblos de África hacia Europa. Están emigrando también en el contexto asiático. Hoy hay grandes migraciones y se siguen mezclando como sucedía en la más lejana antigüedad. Hoy no hay razas puras. Hay dos pueblos originales, dos pueblos que conservan el color primitivo original, el amarillo y el negro, mezclados con pueblos ya desaparecidos. Y las razas blancas que descienden del hombre azul están mezclados con las otras razas, como lo está el hombre rojo de América, también mezclado. Hoy vamos a un proceso de mezcla. Pero quiero mencionar esto que me pareció muy interesante. National Geographic en el 2013, en el aniversario 125, le pidió a un artista, un fotógrafo, Martin Scholler, que especialista en rostros humanos, que capturara las mezclas de los Estados Unidos hoy. Y esas son fotografías de la mezcla, cómo se van entramando esa mezcla. Esta es una niña, vamos a mostrar algunos rostros de mezclas. Según National Geographic, este proceso científico se conoce como ascendencia mixta, que dará lugar a razas nuevas y a la desaparición. Se van mezclando, miren los rostros, la boca, la nariz, los ojos, es producto de la mezcla. Estos son otros rostros de National Geographic que muestran como ejemplificando lo que está pasando con la mezcla. Toda esta presencia afro, latina, entre comillas, blanca, va dando un nuevo ser humano, se va mezclando poco a poco, rostros de la mezcla, de la tendencia cruzada, según National Geographic. Esta es una mezcla, por ejemplo, que se viene produciendo entre chinos e indios, dando lugar a los chinios, que están mezclando. Entonces, la tendencia a la mezcla se está fortaleciendo. En nuestros países de América Latina, como Colombia, hay mezcla indígena, española y afro en las costumbres, en la comida, y la mezcla potencializa. Este es un rostro de una niña mezclada de todas las vertientes, que además es muy linda. O la mezcla entre raza negra y razas amarillas da lugar a personas como estas. O entre una familia europea y una familia asiática contemporánea. O como en el caso de Halle Berry, que es una artista que hizo de Gatúbela, hija de británica, blanca y de un afroamericano. Es como se matizan los rasgos y van interactuando. Laura González es reina colombiana de origen libanés. Cómo se van generando esas mezclas tan interesantes. Y quiero mencionar a Angélica Daz, que es una fotógrafa que se dedicó a fotografiar los colores de los seres humanos de hoy. Y esos colores, dice Angélica, ella vive en Madrid, está casada con un español de origen belga, que todos los parientes son claritos, la suegra es rubia, y todos estaban preguntando de qué color iban a ser el hijo, ¿cierto? Entonces ella arranca con un proyecto para crear un árbol genealógico de colores de la familia. Y dice, en mi casa todos somos diferentes, pero todos nos vemos iguales, no hay diferencia. Y sin seguir reglas, desde 2016 retrató todas las tonalidades alrededor del planeta para demostrar que no hay ni blancos, negros, rojos y amarillos, sino un gran arco iris de colores que los asoció que en más de 20 países, con más de 4.000 imágenes en 36 ciudades, de tal manera que demostró que hay una gama profunda de colores
pegándolo a lo que se llama la paleta Pantone, que es la clasificación científica de la totalidad de los colores, tomando una muestra de la nariz y poniendo en el fondo el color correspondiente. Y nos da un panorama absolutamente rico de multiplicidad de colores y el estado de la mezcla. Ahí están los colores Pantone que nos muestra esta mujer. Igual en el proceso evolutivo, no lo menciona el libro, pasó con los ojos. Dijimos que la raza andónica era de ojos negros, que es como los ojos originales. Tenemos, por ejemplo, hoy un bebé de ojos negros donde la pupila se confunde con el iris, pero también casos de ojos violeta, como Alexandria Agustín en 1329, que la consideraban demoníaca por haber nacido con unos ojos violeta, como lo fue Elizabeth Taylor. O también hay ojos grises, bellísimos, como los tiene Megan Fox. O hay ojos ámbar a café, de ámbar al café, como los tiene Natalie Portman, la actriz norteamericana. O también ojos azules, que pensaría uno que están reservados a las razas blancas, pero ahí tenemos a Yalicia Nicktail, que es una modelo de Barbados en Norteamérica, que es afro, con ojos absolutamente azules y preciosos. El valor de la mezcla. El futuro. A medida que se complete esa mezcla racial, va a desaparecer el nacionalismo y la hermandad del hombre será posible, se materializará. Hasta que no se mezclen las razas humanas, hasta que no hablemos un lenguaje común, no habrá paz universal y una verdadera cooperación. Entonces estamos todavía atrás en este proceso. Cuando esa mezcla continúe, se nos dice que será aceitunada de color violeta, el blanco racial de las esferas. Todo irá finalmente conduciendo a un color más homogéneo. Y esa paz mundial que se logre cuando nos mezclemos será el síntoma y el signo de madurez planetaria para el advenimiento de una tercera visita de un hijo magistral al planeta, que será el preámbulo de una etapa de luz y vida. Para cerrar, una mención. Este proceso de las razas no está suelto. Hay unas visitas celestiales que se denominan altos comisionados, que están al servicio de los planetas y lo están en el planeta Tierra, que describen e interpretan esas necesidades humanas. Y también dentro de la administración planetaria hay unos serafines decanos de supervisión bajo la supervisión del gobernador, y están los ángeles de las razas, que trabajan por estas razas evolucionarias en el tiempo, entendiendo que hay ya 9 razas mezcladas y combinadas, pero que tienen todavía necesidades, y este cuerpo se estableció después de Pentecostés. Y para cerrar, un epílogo tomado del documento 64, donde estamos en el futuro y nos devolvemos al comienzo. Y nos dice que las luchas de las primeras edades se caracterizaron por valentía, denuedo, heroísmo. Esos primeros seres que dieron esas luchas tan tremendas, esas emigraciones, preservando el plasma vital, esos rasgos vigorosos, excelentes de nuestros antepasados, han dejado poco, digamos, que tenemos que volver a ese valor primigenio de la raza de las etapas primarias del hombre. Y textualmente dice, si bien apreciamos el valor de muchos de los refinamientos de la civilización que va avanzando, extrañamos la magnífica persistencia y la espléndida dedicación de vuestros primeros antepasados, que a veces rayaba en la grandeza y la sublimidad. Creo que acá cerramos el pasado y el futuro. Y damos conclusión a esta charla con este rostro maravilloso que fue una de las carátulas más bellas de National Geographic, con una niña afgana hace más de 15, 20 años. Y perfecto, entonces ya podemos dejar de compartir. No fue tan larga.
Bueno, Bueno, estimado Armando, de verdad que muy interesante como sus charlas anteriores, que siempre hay tantos detalles y tanta información adicional que no se encuentra en el libro de Durantia. Así que felicitaciones, Armando, y bueno, se abre la posibilidad entonces de aportes, de preguntas, de inquietudes. Y adelante, estimado Osvaldo. Gracias, Marcelino, y un saludo especial para todos los que no alcanzaron a entrar al comienzo de la maravillosa exposición de Armando. Y Armando, mis felicitaciones como siempre. Definitivamente las charlas tuyas no se las puede perder. Tremenda actualización que haces tú de la historia y sobre todo de la historia de las razas, sobre todo basado en el libro de Urantia. Pero yo quería hacerte una pregunta. Yo me he leído muy detenidamente los documentos correspondientes, el 64 y los otros, y la verdad es que me quedan algunas dudas frente a la información de Urantia, pero uno sabe que no todo puede estar ahí. Y es lo siguiente, con respecto a Inglaterra, a la isla inglesa, pues yo entiendo que también hasta allí llegó la raza azul, ¿cierto? Porque fíjate que Inglaterra se caracteriza, a pesar de sus climas y todo eso, por sus tierras especiales. Inclusive ahorita hay una película que están presentando aquí en Colombia que se llama El Último Reino. Yo ya lo vi en alguna ocasión y me lo estoy repitiendo porque es que es una maravilla de película y yo se lo recomiendo a los que lo puedan ver. Se transmite los sábados y los domingos aquí en televisión colombiana por el Canal 1, de 10 a 11 de la noche, ¿no? Son 2 horas diarias, sábados y domingos. Pero se ve cómo todo esto que tú acabas de mostrarnos se cumple en Inglaterra, pero sobre todo cómo esa invasión, esa es mi duda y es la primera pregunta. ¿De dónde salió esta primera gente en Inglaterra que quiere luego ser invadida por los nórdicos, ¿cierto? Los nórdicos y por los que ocuparon las tierras, sí, las tierras del norte básicamente, ¿no? Ese dato no aparece en ninguna parte, Armando, no sé qué sabes tú de eso. Uno. Y la otra, lo mismo en la parte de Nueva Zelanda. Nosotros sabemos, yo he estado leyendo mucho últimamente sobre cuál es el país donde uno puede irse a vivir, el mejor país para irse uno a vivir en el planeta en la actualidad. Y todo me apunta a Nueva Zelanda. ¿Qué razas poblaron Nueva Zelanda? Esas son las dos preguntas, Armando, porque no las he podido resolver. Muchas gracias. no, a ti, muchas gracias. Pues no, voy a mirar, no tengo tan claro. Sé que primero fueron las tribus andónicas, porque dice que bajaron, que llegaron hasta Tasmania, llegaron a todas esas regiones, porque el mundo estaba conectado, y ahí se empezaron a producir mezclas y posteriores desplazamientos. Esto yendo muy atrás, ¿no? Muy atrás, 500.000 años hacia atrás. Ya, ¿cuáles son las características raciales de hoy que predominan? Voy a entrar a revisar en los dos, en los dos. Creo que en los países nórdicos y claramente hay razas azules, que son los antiguos, los antecedentes de las razas blancas, pero también mezclados, porque uno ve, por ejemplo, lo que decía allí, que eran particularmente agresivos producto de la mezcla, y uno ve estos vikingos, ese espíritu de conquista, y también gigantes, ¿no? También de un tamaño bastante grande, y eran conquistadores, agresivos, viajeros, y viene de allí, viene de la forma como se fue articulando esa mezcla, y a eso condujo. Decía que entre los noditas y los adanitas terminó privilegiándose ese espíritu de conquista. Entonces, pues hay que ya leer en detalle, región por región, qué pudo haber pasado, pero ahí quedan como las líneas gruesas, ¿no?
las líneas gruesas para entender el desarrollo humano como un proceso, no como un fenómeno aislado. No hay accidentes evolucionarios en la creación. Es un proceso que tiene un sentido, que va para alguna parte. Así a veces no le veamos, o la sociedad humana no le vea el sentido. Y quizá por eso es tan revelador este libro, porque nos conecta todo. Nos mostró, y vemos esta primera etapa de reflexiones sobre las razas, todas esas prevenciones humanas, son espacios muy chiquitos. Aquí nos muestra toda la evolución humana y el destino humano futuro. A mí me ha parecido un tema muy, muy especial. Pero sobre Nueva Voy a Zelanda, mirar lo de los nórdicos y dijiste los de Inglaterra, porque en el sí, libro habla hasta los pueblos de Foxhall y cómo incidieron después en, en los esquimales. Pero ¿qué pasa después? No, ahí nos toca investigar desde otras fuentes. de hecho las invasiones de Escocia y del norte de Europa, de los pueblos nórdicos a Inglaterra, era buscando tierras fértiles y tierras que no fueran tan frías como las del norte. Esa fue la invasión vikinga, ¿cierto? Pero también hubo un ingreso a Inglaterra de franceses y otros que pues, considero que son razas azules. Pero bueno, eso de pronto queda claro, pero no me queda claro lo de esa isla de Nueva Zelanda, que no sé de dónde le llegó la gente allá, y que entre otras cosas, pues, ni son orientales, no se parecen casi a ninguno, y que no podemos desconocer que Nueva Zelanda es casi otro continente, ¿no? Como de pronto podríamos, claro que no tan grande como Australia, pero sí es definitivamente muy grande y muy espectacular. En Nueva Zelanda se filmó la serie del Señor de los Anillos, al sur de Nueva Zelanda, donde está todos esos paisajes tan maravillosos de volcanes y todo eso. Entonces, es un país que de verdad tiene sus misterios y no he podido descubrir No mucho de eso, estudia, por eso te preguntaba. pero debió estar conectada por tierra, porque no había navegación. Ellos llegaron Sí, hasta allá porque estaban conectados, sí es o si no, posible, sí. no hubiesen podido llegar. Y llegaron también mezclándose, ¿no? Se mezclaron. Sí, sí. Entonces, hay que ver qué vertiente, de pronto cambia es la proporción de la mezcla, porque tú ves en Asia, hay amarillos más cafecitos. Uno ve, por ejemplo, en China hay 60 nacionalidades. Uno va a Chanyaye, yo tuve la oportunidad de estar, y son asiáticos oscuritos. Y va a Shanghai y son asiáticos más claritos. O sea que hay todas unas gamas de mezcla también, no son totalmente homogéneas, como dice el libro. O vas a Singapur, es otra Sí, cosa. es otra cosa. Bueno, ahí está Oli con la manita Bueno, muchas levantada. gracias. Antes de darle la palabra a Uli, quería darle la bienvenida a Javier, Angelita, que nos dijeron que estaba afuera, de Colombia, a María Auxiliadora, a Octavio, a José Niño, a Caterín y a Daniel Guave, que nos está visitando. Adelante, estimada Oli. Armando, te felicito porque realmente lo que hiciste con todo este trabajo es maravilloso. No lo había escuchado en esa versión tan ampliada, todo tu reporte que hiciste de la raza, de toda la evolución, de Andoni Fonta. A mí hay cosas que me sorprendieron mucho cuando tuve la primera vez la oportunidad de leer este documento. Esto de las razas blancas que quedan como mezcladas de todas, ¿te fijas? Eso me encanta. O sea, nosotros somos producto de aquello. Y por otro lado, me gusta mucho también que todos estos avatares o maestros de cada raza sean los que integran el grupo de los 24, creo que se llaman, que gobiernan cada 100 años. Cada uno de ellos tiene un rol en esto del gobierno acá. Una pregunta que me surge es saber si en todos los mundos habitados existen las mismas razas o todos tienen raza. Otra cosa que también me sorprende es que cuando vamos a los mundos mononciales estamos separados por raza. No sé si tú le encuentras algún sentido a aquello. Y otra cosa que es sorprendente también, no, parece que eso, porque nos tiene, no, cuando nosotros leíamos al comienzo,
por documento, porque en realidad no teníamos el libro todavía traducido, con el documento solito, y no podíamos enhebrar o hacer interrelaciones porque no teníamos acceso a la información, y además en inglés, teníamos que leer en aquellos años cuando no estaba todavía la traducción al español. No, es una forma que se ha debatido en el libro de Urantia, de detractores o de gente que no cree, es esto de que las razas fueron formadas con ciertas capacidades de trabajo, como un poco extraño eso. No sé si tú tienes alguna opinión al respecto, que fue una duda que tuvimos mucho tiempo nosotros. Como el génesis de la guerra también, que también se dice que el libro de Urantia presenta la guerra como un exterminio. Entonces como que es un punto del libro que siempre ha sido como un debate constante, esto de las razas con las cualidades de cada raza, como por qué tan separatista o autoritario darle cierto sí, rol a cada raza. pero creo que... Ujú. Pero Eso. creo que hoy lo resuelve la ciencia, porque si de los 25.000 genes, más del 99 punto y pico por ciento, casi el 100% somos exactos, y la diferencia son los fenotipos, no hay, y no hay una diferencia desde el punto de vista originario, provenimos de la misma pareja humana. Y la mezcla sí potencia, creo yo, pues es una opinión personal, en algún renglón lo leí, que la mezcla sí potencia, va a potenciar el desarrollo humano al máximo, porque saca lo mejor de cada una de esas tendencias que trae la raza. Pero no es que seamos seres diferentes, ¿no? Ahora, lo que sí fue diferente fue efectivamente el aporte de la raza violeta. La simiente adánica sí espiritualizó. Esa creo que es una variación muy interesante. Pero hoy también está presente de alguna manera porque la mezcla termina diluyendo todo, ¿no? Termina creando en el fondo un nuevo ser humano, que es lo que quiere la divinidad. Un ser humano que le apueste a una sociedad igual, cósmica, a una sociedad espiritualizada, que avance en este mundo de barbarie. Creo que es parte, quería como un escalón en el desarrollo de la sociedad humana, y así lo ven las agencias celestiales. Por alguna razón aparecieron, ¿no? Ahí hay muchos misterios, pero bueno, acá pareciera que nos dan claves para entender ese propósito que nadie había explicado. Nadie tenía la última palabra, ni la ciencia, ni las religiones. No se explica de manera satisfactoria. Solo acá. ¿Por qué iríamos a cámaras separadas en Moronce con las razas? En las salas de resurrección. Está para cada raza. La raza del tiempo, pero sí, a medida que se mezclen ya no puede haber esa separación. De golpe, pues tendrá algún propósito, ¿no? Comunidades más homogéneas, hacer despertares colectivos, que se despierten con los suyos. Pero hoy ya la mezcla es tremenda. No sé, Siller, ¿tiene algún comentario? Sí, Gracias, Armando. Bueno. sí. Adelante, Octavio. Buenas tardes, hermanito. El gusto en verlos a todos. Hermano, muy bonito su trabajo. La verdad me sorprendió. Está muy bonito y muy bien explicado. Su trabajo muy importante y muy bien hecho, la verdad. Me gustó mucho. Tengo una pregunta. Yo entendí cuando leí el libro de Urantia, que las razas en Urantia nacieron de todos los colores, que no es lo que se da en la mayoría de los demás planetas habitados o de seres ascendentes, mortales ascendentes. Pero usted también comentó de que las razas fueron de alguna manera, o así lo entendí yo, y esa es mi duda, que fueron creadas de determinado color para cumplir ciertos propósitos. Entonces mi duda es si nacieron espontáneamente todas las razas de todos los colores en Urantia,
y después se efectuó lo que usted dijo. Porque creo que en el libro de Urantia lo marcan así, de que no supieron por qué razón, pero en este planeta se dieron las razas de todos los colores que no se hacía en otros mundos. Gracias. Dice que hay una primera pareja de la raza humana. Esa pareja tenía ojos negros y tez morena, ¿no? Y a medida que evoluciona la raza andónica y llegamos a los Sanguik, esa primera familia Sanguik tiene un número de hijos con tendencia a su piel a ir cogiendo tonalidades distintas en función del sol. Lo que es diferente es que hubieran aparecido al mismo tiempo, porque nos dice que en otros mundos evolucionarios el modelo de la creación van apareciendo de manera sucesiva. La primera, la roja. Aquí lo insólito fue la aparición simultánea de esas tendencias en la piel que se van marcando poco a poco a medida que van teniendo descendencia y se van repartiendo por el mundo. Van creando pueblos nuevos. Pero sí es desde la piel, ¿no? Y desde el sol la explicación. ¿Por qué lo hacen? Pues no sabemos, pero ahí no hay nada gratuito. En la evolución humana no hay nada gratuito, no hay nada al azar. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados. Aquí todo tuvo un propósito y este es un planeta decimal, un planeta donde hubo libertades, experimentación, donde los portadores de vida, esas agencias celestiales que le hacen seguimiento a la vida, pues tenía dentro del plasma, me imagino yo, el momento en que se daba ese salto y que debía aparecer. Apareció, dice, cuando el hombre tenía un sentido, ¿cómo dice? La imaginación creativa. Ese es el punto detonante. Las razas de color aparecen cuando la evolución de la raza humana aparece la imaginación creativa. Ahí hay muchas incógnitas y no, pues no puedo resolver un tema tan complejo, pero como dice Sería un amigo, sería mucho pedirle, o no sé si está en el libro, yo no lo recuerdo, ¿en qué orden fueron apareciendo? ¿En qué color? ¿Llevan algún orden o todos a la vez? No dice en qué orden, aparecen 19 hijos, que son 2 índigos, tal, no dice cuáles nacieron primero, eso sí no lo dice, pero de una misma familia. Sí. Aparecieron en un momento histórico con tendencia, y la tendencia se fue marcando con el tiempo. Eso es lo muy curioso. Sí. Gracias. Y en eso coincidimos un poco con la descripción mucho más elemental, por decirlo así, del Génesis, ¿no? Una sola pareja que da lugar a la especie humana. Por ejemplo, cómo terminó desarrollando el color de los ojos. Eso me pareció bellísimo, eso no está allí. Aparece la piel, pero también los ojos, que hacen parte del fenotipo. No sé si también producto de la adaptación natural, no es lo mismo en un pueblo nórdico a estar en el trópico. El brillo solar, el sol, un elemento característico que activa todos esos procesos en el organismo. Hermanito, cuando vio lo de los ojos, pensé que iba a poner a algunos seres humanos que están naciendo ahora con 2 iris. No sé si los ha contemplado. Vi unos, pero ya son como anomalías, sí, que aparecen con un ojo de un color o un ojo de otro color. ¿Sí? No, pero los 2 iris, las 2 bolitas negras de los ojos, no los he visto. Con dos iris. Sí, gracias. Bueno. Qué interesante. Adelante, Andrea. Andrea, adelante. Sí, qué pena, he tenido un poco de problemas con el internet. Sí, yo le quería hacer una pregunta a nuestro profesor hoy. Señor Armando, es que, no sé, de pronto ya lo dijiste, pero tal vez no lo comprendí bien o como vas un poco, digamos, al trote por el tiempo, entonces no lo capté muy bien. Pero esta diapositiva donde dice, de las primeras que dice aparición del hombre primitivo.
dentro del ciclo evolucionario, el hombre pareja nacida de los primates Ah, ya, ya. superiores. Su merced me Sí, sí, fue la primera. puede- Se oye mal, Andrea. Se está oyendo como interrumpido. Sí, se le oye interrumpido, pero no sé si le Pero yo entendiste entendí algo, qué fue lo Armando. que, yo entendí qué fue lo que dijo. Que nacieron de los primates superiores, algo así, de los primates. Es que en el libro se dice que pues cuando empieza a desarrollarse la vida, primero pues se siembra por los portadores de vida el plasma, en los océanos se desarrolla la vida, crean ya los mamíferos, aparecen los lemures occidentales que son los americanos, cruzan hacia Asia y ahí hay un salto y aparecen los mamíferos, la primera categoría de mamíferos, los mamíferos protohumanos, que tienen unas características, 1 metro de altura, tal. Aparece después un segundo salto que son los mamíferos intermedios y aparece un tercer salto que son los primates superiores, creo que se llaman. Esos primates superiores, de esos primates superiores aparece la primera pareja humana. Por eso ahí se mencionaban eso. Pero todo ese proceso está en el documento 62, de cómo evoluciona eso, y no hay una secuencia, por eso no hay un eslabón perdido en la evolución. De alguna manera, en la creación de la vida que hacen todos estos seres celestiales, está previsto que aparezca esa pareja humana. Y por eso celebraron el momento en que apareció. Esos ya no eran primates, eran humanos. Y por eso abandonaron la tribu, ¿no? A los 9 años. La primera pareja de gemelos humanos. Es lo que aparece allí en la descripción como científica y evolutiva de lo que pasó. Hay evolución progresiva y hay saltos también. La primera pareja humana es única, fue irrepetible, fue un salto, no se parecía a esos primates que fueron sus padres. Es muy curiosa esa descripción. Hay que ver ahí el documento 62. Ah, ok, ok, ok. O sea, pero vienen de, qué pena se me fue el internet, vienen de esos primates, vienen de ahí. Sí. Claro, así como aparecen los Sangik de las tribus de Banodan en India, aparecen unos hijos singularmente inteligentes. Aquí fue mucho más dramático. De una pareja de primates superiores aparece la especie humana. Y eso está previsto en el modelo de evolución de la vida, en el modelo creado por los seres celestiales. Ahí aparece esta primera pareja humana, que además dice que es celebrado, porque se registra el planeta como un planeta habitado por vida inteligente, que fue el logro de los portadores de vida. ¿En el libro habla de esas características de esos primates? Sí, completamente descritos. Cómo evolucionaron los lemures, qué pasó con los lemures, cómo llegaron, cómo fueron cambiando la altura, el tipo de vida. Unos decían vivían 25 años, cómo era. Todo está totalmente descrito el proceso. Hasta el aparecimiento hace 993.000 años de la primera pareja humana. ¿Y qué lectura hacían en el cielo de la aparición de la primera pareja humana? ¿Cómo se celebró? Todo eso está descrito de manera preciosa. Para información Al de releer Andrea, ahora, lo que es el encontré fue el valor de esta pareja humana, el infinito valor, la belleza de esa primera pareja humana. Y ahí termina también encontrándose con la ciencia. La ciencia dice que provenimos de un primer hombre y una primera mujer, matrilinealmente y patrilinealmente. Todo conduce a que hubo una primera pareja. Ahí nos encontramos. Para Andrea, el documento 62, 63 y 64. Sí. Sí, quería agregar algunos aspectos, estimado Armando. Claro, más. Con respecto a lo que comenta Andrea,
No olvidemos que los reveladores nos comentan acerca de que el lémur que surgió de la siembra que se hizo en Norteamérica, o por lo menos en la parte del norte de las Américas, entonces de esa tendencia pasaron por el estrecho de Bering y se desarrolló allá en Asia esa tendencia hasta finalmente aparecer la primera pareja humana. Y se comenta allí por parte de los reveladores que sí, cuando aparece esos mamíferos intermedios, de allí surge una pareja inferior que viene a dar por degradación lo que hoy se conoce como chimpancé, gorila y babuino. Y de estos mamíferos superiores se produce ese progreso para la primera pareja humana de Andoni Fonta hace 993.000 años. Eso por ese lado, esto lo van a encontrar en esos documentos que le acaba de señalar Osvaldo. Otro aspecto es los Sanghi, la familia Sanghi que surgió más o menos en la época de la llegada del príncipe hace medio millón de años. Efectivamente, surge de uno de los descendientes más purificados de Andoni Fonta. Y, bueno, en todo caso, estimado Armando, que por supuesto al principio puso Vanodan, entonces para que modifique Vanodan por Vadonán, que sí lo colocó usted posteriormente. Es Vadonán, como lo coloqué posteriormente. De manera que de estas tribus de Vadonán surge esta familia bastante purificada, que no se mezclaba con las razas de alguna manera inferiores, y surge una familia que precisamente se conoció como la familia Sanghi por esa variedad. Se comenta que fue una espectacular mutación, un cambio repentino que dio esta cantidad de colores que produjo pues estas 6 razas de color. Y también hay algo muy interesante referente a que hace unos 12.000 años América del Sur se logró teñir de algo de la descendencia de Adán y Eva con 132 anditas, tal como lo mencionó Armando, la mezcla entre noditas y adanitas, además de algunos otros miembros de tendencia favorable de las otras razas. Esos anditas, que eran viajeros, eran aventureros, eran conquistadores, guerreros por supuesto, se aventuraron a una expedición desde el Japón, vinieron de isla en isla hasta llegar a la isla de Pascua y pasaron al Perú, donde fueron los que de alguna manera iniciaron la gran civilización inca, y por eso dicen que América del Sur pues tiene una pequeña dosis de sangre casi que directa pues de Adán y Eva, producto de esa llegada de estos anditas en esa época. Y también se comenta que de las razas menos favorecidas por la mezcla de Adán y Eva fueron la roja, que se internó y que quedó aislada por el hundimiento del estrecho de Bering, quedó aislada en Norteamérica, y también la raza índiga o negra que vamos a decir, se internó en el centro de África. De manera que, bueno, muy interesante todo este tema. Hay mucha tela que cortar, estimado Armando, y si hay alguna otra inquietud o algún otro aporte, por favor, adelante. No sé si Octavio tenía alguna otra pregunta o fue que dejó la mano levantada. Yo quisiera, una inquietud que tengo es, aquí nos dicen que tiene que de nuevo mezclarse y ser un solo color, pero todavía veo que estamos muy lejos y que ese color se va a ir dando con una progresión espiritual. La animosidad, la belicosidad, el odio al otro, tiene que terminar pasando para facilitar un tránsito espiritual. Entonces, ese proceso, ¿en qué momento estamos? Pregunta, ¿en qué momento estamos? Todavía creo que estamos muy lejos. Faltarán, no sé, 2.000, 3.000 años, no sé cuánto sea necesario.
para que esas razas vuelvan y terminen mezclándose de acuerdo con la tendencia que vemos, lo que decía National Geographic, el amalgamamiento cruzado de todas estas cepas humanas que están allí. Y quizá el Así mundo lo es. necesita bien, ¿no? Así es, Armando, así es. Dicen los reveladores que de alguna manera el amalgamamiento, si se puede expresar de esa manera, se va a ir produciendo, se va a ir produciendo. Tenemos una situación difícil y dicen los reveladores que una de las grandes problemáticas que tiene en este momento el planeta es esa situación de las razas, que de alguna manera, producto de que no tenemos ese control de Adán y Eva, que precisamente para eso es el príncipe planetario, y luego Adán y Eva, y en vista de la rebelión, pues no tenemos ni al príncipe, no tenemos, o por lo menos en acción de lealtad, tampoco tenemos este grupo corpóreo que era tan sumamente beneficioso, porque el grupo corpóreo se espera que en un momento futuro se mezcle, de los 100 hombres y 100 mujeres, 50 hombres y 50 mujeres superhumanos que de alguna manera vinieron y tomaron cuerpo con el príncipe, se espera que se mezclen para que esa mezcla pueda producirse una especie de híbrido o de conexión con los descendientes de Adán y Eva y da una raza exquisita que se mezcla con la raza planetaria. De manera que todo esa ausencia de estos seres, tanto del grupo corpóreo como de Adán y Eva, hace posible la falta de control para la procreación. Y esa falta de control de la procreación da tendencias no favorables. Y es uno de los grandes problemas que se tienen. De manera pues que en la medida de que se vayan tomando previsiones para que la humanidad siga procreando con tendencias más favorables, entonces en ese sentido va a haber un crecimiento adicional y ese crecimiento va a producir de alguna manera un progreso espiritual, mental y por supuesto físico. Y se comenta que el objetivo es tratar de ver cómo se logra poco a poco un gobierno representativo mundial, un gobierno mundial representativo, que es lo que va a exterminar todo lo que tiene que ver con las guerras, poco a poco, por supuesto. Además de eso, la posibilidad de un idioma que es tan importante, la posibilidad de una moneda y la posibilidad, por supuesto, de una sola raza. Dicen que se trabaja también la posibilidad de una sola religión, pero que eso ya son aspectos de mucha posterioridad, o sea, muy futuros. Por supuesto, el nivel de luz y vida, que es pero muy, es muy remoto en vista de que la edad promedio de una persona son 500 años, ya la enfermedad prácticamente no se da, la delincuencia tiende a cero, pues eso es realmente bastante lejano, pero los reveladores nos dan un dato muy interesante con respecto a algo muy próximo, en mi opinión muy próximo comparado con estos niveles ya de mayor avance, que es que la sociedad va a dar algunos cambios favorables por lo menos en 1000 años. Dice que se tendrá una sociedad más o menos organizada de una forma más o menos complaciente. Entonces todo eso va a ir avanzando y bueno, hay que seguir cooperando con todos los esfuerzos de cada miembro de este planeta para que las fuerzas celestiales tengan esa posibilidad de ayudarnos a ese progreso. Y yo viendo esas guerras tan terribles, el exterminio de esas razas, de la anaranjada, de la verde, las guerras, la expulsión de las razas negras por las razas blancas, y viendo lo que pasó con los piel rojas en el siglo XIX, lo que pasó en el siglo XX con el apartheid, con el nazismo, veo que todavía estamos muy atrás como sociedad humana, ¿no? Muy lejos. Siguen siendo los mismos instintos atávicos, ¿no? Justificados religiosamente o pseudocientíficamente, pero ese mismo rasgo atávico que no nos permite crecer espiritualmente como sociedad humana. El otro se desprecia. Es un proceso complejo, de muy largo plazo. No vamos a ver en las vidas presentes nuestras una evolución, un salto en esa materia, pero bueno, ese es un ejercicio muy interesante y reconfortante también. Reconcilia al ser humano con los otros, ¿no? Provenimos de un mismo padre
de una misma simiente divina, somos parte de una misma creación. Y esa diversidad de colores fue parte del propósito de la creación. Finalmente llegará a algún lugar. Así es, así es. No sé si hay alguna otra inquietud o algún otro aporte. No sé, Osvaldo, si tiene por ahí algún otro No, aporte. Igualmente, Octavio. no, Adelante, Marcelino, Osvaldo. el comentario, dos cositas. El primero, como siempre, Josecito Niño haciendo sus chistes, dice que cuando la delincuencia se acabe en este mundo evolutivo, que si será que se acaban los políticos. Bueno, esa es una. La otra es que coincido con la conclusión de Armando ahora, y es que realmente, pues yo lo he repetido muchas veces, casi en todas las charlas que participo, trato de hacerle caer en cuenta a los hermanos, primero de que los que estamos entendiendo realmente cómo funciona un planeta evolutivo y cómo funciona, valga la redundancia, la evolución de las razas en los planetas de vida inteligente, pues, pues es muy, todavía aquí en este planeta, por ejemplo, no lo hemos entendido. De pronto lo estamos comprendiendo los que leemos la quinta revelación, el libro de Urantia, y eso nos da una ventaja, digamos, intelectual, espiritual también, frente a la evolución del ser humano en este planeta. Pero eso no es índice de nada. Realmente todos las razas, como las planteó Armando, todo el proceso evolutivo del ser humano, todos hemos participado de alguna manera en esa alegría que tuvieron los creadores y los portadores de vida cuando aparece la vida humana en este planeta. Porque ya en ese momento los portadores de vida no podían influir en nosotros, ya lo que fue, y de ahí para adelante es cuenta nuestra. Ahora, ¿cuánto dure esa cuenta nuestra? Eso no lo sabemos, pero son periodos supremamente largos desde el punto de vista terrestre. Puede que para ellos allá los tiempos sean diferentes y en otro planeta pues serán diferentes. Los horarios frente a sus planetas, frente a sus estrellas, soles o lo que sea, van a ser diferentes. Pero nosotros aquí tenemos lo nuestro y vean lo difícil que es salir del planeta. En estos días me leía un artículo de los problemas que han tenido los astronautas que han tenido largos periodos en las estaciones espaciales que hemos construido los seres humanos. Y resulta que tienen problemas hasta de principios de problemas de cáncer en los huesos. O sea, todavía salir del planeta la única forma es a través de la muerte. No hay otra. Y la evolución se debe hacer acá. Y la evolución son periodos supremamente largos. Eso que nos acaba de explicitar tan magistralmente Armando, eso lleva miles de años haciendo este proceso. Hace 1.000.000 de años apenas que estamos acá. Y la evolución es supremamente larga. A veces uno eso desmoraliza, como desmoraliza el hecho de cuántos seres humanos están dispuestos a comprometerse con el conocimiento, con la filosofía, con la ciencia y con la inspiración espiritual verdadera que nos plantea el libro. Somos muy pocos todavía, somos muy pocos. Y eso no quiere decir que los demás no se vayan, no vayan a evolucionar en los mundos de Moroncia. También lo hemos concluido acá, Armando, muchas veces. ¿Cuántas personas que son de otras religiones, que son de otras filosofías, etcétera, han evolucionado aparte y que no tienen todavía el conocimiento de la revelación, pues son personas buenas y se van a salvar porque han aceptado de alguna manera a nuestro Padre Universal como tal vez con una aceptación diferente, menos consciente a la que de pronto hayamos tenido nosotros, pero lo han hecho. Entonces también se van a salvar, o sea, a salvar en el sentido pues de que van a resucitar allá y van a seguir su proceso. Pero entonces, como raza, fíjense todas las uniones todas las mezclas y uniones que nos presenta Armando. Esa es la realidad, eso nos lo presenta el libro en sus documentos, y esas realidades todavía la raza no las entiende.
Vean la cantidad de problemas que tenemos en el planeta, guerras, el problema de no entender cosas como el maltrato infantil, el abuso infantil, eh, eh, bueno, tanta cosa maluca que tiene nuestro planeta. Entonces todavía tenemos mucho que surtir y sobre todo mucho trabajo para difundir la revelación y entenderla. Entender Urantia no es fácil. Se lleva años y leer el libro varias veces para poder empezar a comprenderlo. Y con todo y eso, uno tiene todavía dudas y cosas. Entonces, vean ustedes lo lento que es esto. Pero es maravilloso. Es un reto Bien. verdaderamente maravilloso y cada vez que Armando expone, en mi opinión, pues por lo menos a mí, me crea retos de Sí. intelectuales y espirituales y de todo eso. Perdónenme lo largo, gracias. Gracias, gracias, hermano Osvaldo. Adelante, estimada Andrea. Acá está Catherine. Señor, quería hacer una preguntita y no sé si de pronto ya lo habían dicho. Es que realmente les pido disculpas, he tenido muchos problemas hoy con el internet. He estado luchando para poderlos escuchar. Yo quería preguntar, ahí por ejemplo, y la diapositiva que presentaba nuestro compañero, hay una que dice raza neandertal. Dice, algunos descendientes del pueblo Adonán se mezclaron con sus primeros animales inferiores y dieron nacimiento a una nueva raza. Yo pregunto, en mi ignorancia, ¿esta raza nueva podemos decir que tenía un ajustador de pensamiento o no? No se puede responder, no sé. Ahora, pues de todos modos, la ciencia dice que en nuestro ADN tenemos un porcentaje de raza neandertal. Desde el punto de vista genético, lo dice la ciencia. Quiere decir que esta raza neandertal fue la mezcla de pueblos superiores con pueblos muy bárbaros y animalescos, porque no había un apareamiento amoroso. Yo no sé si se encontraban en el bosque y era una cosa, no sé, no me puedo imaginar cómo podía ser ese tipo de mezclas, ¿no? Absolutamente burdas, por decirlo así, pero dieron origen a esa raza neandertal. Y ve que los azules, que eran una raza muy interesante, también se mezclaron con los neandertales. Pero los neandertales dominaron miles de años el planeta. O sea que tenían una dosis de fuerza. Ahí lo de la presencia del Padre en cada ser no lo puede explicar mejor Marcelino. Ahí no había un otorgamiento universal de la presencia del Padre a través del ajustador en todos los seres en ese momento. No. ¿Cierto, Marcelino? No. Solo hasta Pentecostés. Sí, habían algunos requisitos, Andrea, no llegaban, no había el único requisito de la primera decisión moral, no estaba en esa época, habían varios requisitos y, por ejemplo, entre ellos el anhelar una entrega a los caminos de la búsqueda, pues llegaba el ajustador. Había, por ejemplo, requisitos donde si la mente subía al nivel círculo psíquico, el tercer círculo psíquico, se le enviaba el ajustador. Ante alguna crisis, de alguna petición, se enviaba el ajustador. De manera que habían varios requisitos para la llegada del ajustador y por esa razón no llegaban en forma, vamos a decir, universal, como después de Pentecostés, en vista de que no había una preparación tan temprana de los niños y niñas como sí lo hay después de Pentecostés. En todo caso, después de Pentecostés, el único requisito es la primera decisión por fe, y por esa razón no era a todos, pero la gran mayoría de personas con las cuales se conectó el maestro y que estaban de alguna manera en la época de Jesús, tenían ajustador, la gran mayoría. Entonces, eso es importante, estimada Andrea. No sé si hay algo más que le vaya a comentar, estimado El Armando. Si no, ajustador, le porque damos por acá veo a mi hija que nunca había entrado a una cosa de esas. El ajustador es la presencia del Padre en nosotros. Le doy saludos a Catherine, que es mi hija, que está por acá hoy. Catherine es tu hija. ¿Catherine es tu hija? Sí.
Ay, qué bueno. Cuánto nos alegra, pero parece que Ya salió, ya nos salió, salió. sí. Salió, sí. Pero ya le habíamos dado la bienvenida. Si no hay algo más, estimada Andrea, le damos la palabra a nuestra estimada Tatiana. Sí. Adelante, Tatianita. Adelante, Tatiana. Buenas noches a todos. Disculpen que estoy afuera, espero que me escuchen bien. No, no, muy bien. Armandito, me llamó la atención que mencionaste lo de todas las cosas raciales, sobre todo aquí en América, donde vivo, porque es muy cierto. Cada vez que uno llena un documento, así sea para el médico, incluso no oficial, preguntan la raza. Y últimamente se están modernizando con todo esto de los sexos y géneros y demás. Pero siempre, incluso si eres raza hispana o latina como la mía, preguntan incluso si eres blanco o mestizo o otro color. Todavía en estas épocas de la historia. Quería comentarte también que sí, también me llamó la atención que mis hijos, los dos son de pelito negro y ojitos también oscuros, y me da mucha risa cuando se reúne también con la familia de mi esposo, que todos son rubios y de ojos claros, incluso con sus vecinitos y amigos. Pero también quería preguntarte una cosa. Me llama la atención porque la raza adánica, cuando llegaron acá, tenían que ser así, esa raza que todo el mundo llama la raza perfecta, blanca, alta, de ojos azules. Si la raza que nació aquí era pues diferentes rasgos, ¿es algo generalizado en todo el universo o es algo que pasó solamente aquí en Urantia? No sé, es que le da como una caracterización especial a la raza blanca pues con todas estas cosas fascistas. Era eso. Claro. Podría uno terminar entendiendo, Tatiana, que esto es un argumento también de superioridad racial. ¿Sí? Que la raza violeta, porque era violeta, ¿no? Violeta. La raza violeta, que sí, realmente sí podría ser superior, terminó mezclándose un poco más con las razas azules, dando origen a las razas blancas de hoy. Pero yo entendería que hoy no hay superioridades raciales de ninguna clase. Y incluso el concepto de raza también es un poco cuestionable y obsoleto. Y en Estados Unidos, que siendo el país de la libertad y de la democracia, mantener todavía las categorías raciales es de un atraso, creo que brutal, ¿no? Sí. Así es, Armando. Es una de las cosas que efectivamente deben superarse y hay que esforzarse para esa superación. Armando, para finalizar, yo quería compartir con ustedes, quienes quedan acá, algo que me parece muy interesante, que es la causa por la cual las razas son de distinto color, y quería, aunque tú mencionaste, Armando, allí los aspectos, quería volverlos a leer porque me parece interesante. Quería leer, eso está en el documento 64 de la sección 6, página 726, que dice: existen muchos motivos buenos y suficientes que explican el plan de evolución de 3 a 6 razas de color en los mundos del espacio. Aunque los mortales de Urantia tal vez no puedan apreciar plenamente todos estos motivos, quisiéramos llamar la atención sobre lo siguiente. O sea, ¿por qué vino la raza de color? 1. La variedad es indispensable para permitir un funcionamiento amplio de la selección natural, la supervivencia diferencial de las cepas superiores. 2. Se obtienen razas mejores y más fuertes como resultado del cruzamiento de diversos pueblos cuando estas distintas razas son portadoras de factores hereditarios superiores. Las razas de Urantia se habrían beneficiado mediante una amalgamación temprana,
siempre y cuando estas cepas amalgamadas hubieran podido posteriormente mezclarse ampliamente con la cepa superior adánica o de Adán y Eva. El intento de hacer un experimento de esta índole en Urantia bajo las condiciones raciales de hoy día sería altamente desastroso. 3. La diversificación de las razas incita saludablemente a la competencia. 4. Las diferencias en el nivel social de las razas y de los grupos dentro de cada raza son esenciales para el desarrollo de la tolerancia humana y el altruismo. 5. La homogeneidad de la raza humana no es deseable hasta que los pueblos de un mundo evolutivo logren niveles comparativamente altos de desarrollo espiritual. Quería pues leer esto. No sé, estimado Armando, si usted quiere agregar algo más. Nuevamente agradecemos a Dios, a sus ángeles y a ti por este compartir fabuloso de esta noche. No, muchas gracias a ti, a todos por esta oportunidad. Y bueno, misión cumplida. Es mucho lo que aprendimos y todavía muchas incógnitas por despejar y resolver. Gracias, estimado Armando. Entonces, si no hay otra inquietud, entonces, estimada Lucy, a ver si entonces para poner, nos veríamos en caso tal el sábado a las 10 de la mañana hora Colombia, quienes quieran compartir por acá. Entonces, estimada Lucy, si tienen por allí para que entonces ponga el aspecto final de la jornada. Bueno, buenas noches a todos. Un gran abrazo, gracias a todos. Bueno.